Muy buenos días, miércoles 14 de septiembre estamos escuchando Cómo pasa el tiempo del cuarteto Nos y tiene que ver con los 1000 días de Alberto Fernández. La reflexión que me lleva es a pensar a Alberto Fernández más allá del mismo. Hay dos libros clásicos de Hegel, Lecciones sobre filosofía de la historia y fenomenología del espíritu, donde plantea y se pregunta si la historia tiene algún sentido que va más allá de lo particular de cada una de las acciones que toman los individuos que hacen la historia, si está regido por alguna lógica subyacente y si fundamentalmente tiene algún objetivo, o sea, algún fin, lo que se llama teleología, va hacia algún lado. Hegel planteaba que la historia no debía ser analizada desde una perspectiva limitada respecto a los personajes concretos que son los que llevan adelante la historia, sino la historia como la historia de la sociedad en la cual los personajes que lo llevan adelante, quienes escuchan este programa y siguen nuestros comentarios en perfil y en perfil.com, yo repito siempre aquello de que los presidentes o los jefes de Estado son cuerpos que usa la historia para seguir su rumbo, ¿no? La perspectiva de Hegel es que hay razón y que hay progreso. Desde este punto de vista, el ser humano y la sociedad es materia hecha conciencia, es decir, nosotros estamos constituidos con los mismos elementos que están constituidos los minerales, los vegetales, los animales, nada más que nosotros como materia somos conciencia, eso es lo que nos hace diferente, no somos solo materia, sino somos conciencia, y eso lo llevó a Hegel a pensar que la historia en su devenir tenía un cumplimiento de un fin último, un camino hacia un progreso, no lineal, no acumulativo, sino por un sendero lento de contradicciones, de luchas, de avances, de destrucción, o sea, una manera dialéctica de dos entre que uno y otro, eh, digamos, tesis y antítesis terminan produciendo una síntesis. De esa perspectiva uno podría preguntarse si la presidencia de Macri tuvo algún sentido, era por algo, si la presidencia de Alberto Fernández también tiene algún sentido y es por algo, si cada uno de estos presidentes cumplen algún rol. Para algunos la presidencia de Macri era el eslabón final que la sociedad argentina necesitaba para descreer definitivamente de las ideas económicas ortodoxas que se pueden unir desde la Escuela Económica de Chicago en la primera parte de la dictadura militar con Martínez Dios, la de Menem con Cavallo y la de Macri en sus últimos 4 años. Para otros no, la presidencia de Macri cumple el papel de ser un elemento disruptivo, ganarle por primera vez al peronismo con una posición de centro derecha que crea las condiciones para que Juntos por el Cambio pueda ganar las elecciones del año próximo y haber roto la hegemonía del peronismo. Para otros, la presidencia de Alberto Fernández cumple un rol de transición en que la sociedad logre pasar a retiro tanto a Cristina Kirchner como a Mauricio Macri, y para otros lo contrario, cumple el sentido de ser el puente para que sea la propia Cristina Kirchner la que sea presidenta el año próximo. Pero lo cierto es que la historia, lo cierto por lo menos para Hegel, yo acompaño ese pensamiento, tiene una dirección, tiene un fin. Por lo menos podríamos decir que las sociedades aprenden en este sendero acumulativo, pero de luchas, de avance, de destrucción, de contramarchas, de dialéctica. O sea, nunca se vuelve al mismo lugar del que se partió, se vuelve un lugar ya con una experiencia. Podríamos decir que en esa circularidad se vuelve un lugar en un escalón superior. Las ideas de Hegel sobre que la historia tenía un fin, un espíritu, llevaron tanto a Marx como a Fukuyama a construir sus teorías. La famosa de Fukuyama era el fin de la historia. Cuando yo lo entrevisté no hace mucho, él planteaba que había hecho la misma lectura de Marx sobre Hegel y que la conclusión era distinta, que para Marx el fin de la historia era la economía planificada y para Fukuyama el fin de la historia era el capitalismo como la expresión natural del ser humano, ¿no? Que en el capitalismo estaba el corpus de, podríamos decir, la razón humana. La historia universal de Hegel, él la planteaba con categorías, una era variación, otra era rejuvenecimiento y otra era razón. La variación es lo que se da siempre, cambian las personas, cambian los partidos, cambian los nombres de los partidos y hay un lento devenir en el momento de estancamiento. En las naciones así avanzan, retroceden, pero están en un proceso de mera variación.
el rejuvenecimiento, que era cuando la variación se agotaba y desaparece una cultura o una forma de hacer y es sustituida por otra cultura, podríamos decir superior. Él usaba la figura del ave fénix y decía textualmente: el espíritu no solo resurge rejuvenecido, sino sublimado y esclarecido. Esto tiene que ver con la idea de que las sociedades, como los seres humanos, aprendemos y que muchas veces, como también cree el cristianismo, ciertos golpes, ciertas caídas, tienen el sentido de enseñarnos que por ahí no es el camino. La idea concreta, y para hacer un corolario de esto y ya pasar a los 1000 días concretos de Alberto Fernández con sus audios, es que las causas del movimiento del espíritu de la historia a través del tiempo no está hecho en los hechos externos que cada una de los actores, sea Macri, Cristina Kirchner, Alberto Fernández, y si nos vamos décadas atrás, Alfonsín, Menem o Duhalde, sino por una lógica de la razón. Son necesarias, se crearon condiciones de posibilidad para que eso sea. Desde esta perspectiva puede ser que Alberto Fernández sea juzgado en el futuro como un presidente de la transición, como fue Adolfo Suárez en España, un presidente que no pudo agregar más que ser un puente, o desde otra perspectiva, un presidente absolutamente fracasado. El tiempo, como se sabe, la historia se escribe en el futuro, los hechos se significan en el futuro en función de los resultados, el pasado se le da un sentido. Vamos a escuchar audios, creo que son 8 audios, de los distintos momentos de la presidencia de Alberto Fernández de estos 1000 días, y cada uno de nuestra audiencia podrá sacar su conclusión de si la presidencia de Alberto Fernández cumple algún papel, algún fin en esta flecha de la historia como la entendía Hegel. Vayamos con el primer discurso de Alberto Fernández cuando asume el 10 de diciembre del año 2019. Yo, Alberto Ángel Fernández, juro por Dios, la patria y sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demanden. Y aquí continúa Alberto Fernández el mismo día con otro discurso, con otra parte de su mismo discurso, en el que él se coloca cómo va a ser el día que él entregue el gobierno, o sea, el 10 de diciembre del año próximo. Cuando mi mandato concluya, la democracia argentina estará cumpliendo 40 años de vigencia ininterrumpida. Ese día quisiera que podamos demostrar que Raúl Alfonsín tenía razón cuando decía que con la democracia se cura, se educa y se come. Pongámonos de pie y empecemos nuevamente nuestra marcha. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar el momento en el que Alberto Fernández tuvo su pico de popularidad, incluso se hablaba de Super Alberto, que era cuando anunció el aislamiento obligatorio y se convirtió en el bombero de la pandemia. Escuchemos este audio de Alberto Fernández: deberán someterse al aislamiento social preventivo obligatorio todos los argentinos. Hemos tomado una decisión en el Gobierno Nacional, que es dictar un decreto de necesidad y urgencia. Por ese decreto, a toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Habían pasado 100 días de la presidencia de Alberto Fernández y la pandemia irrumpe como un tema absoluto, e inicialmente él logra concitar el apoyo que probablemente pocos presidentes han tenido, cercano al 80%, algo verdaderamente inusual en un momento en que la Argentina probablemente venció la grieta. Aquí aquellos nos están viendo, no solo escuchando por Radio Perfil, viendo por net, pueden ver la foto en la que está él junto, el clásico, a Horacio Rodríguez Larreta y a Kicillof, planteando la idea de la Unión Nacional. Hasta aquí llegaba el Alberto con expectativas de no ser un presidente de transición, sino ser un presidente que pudiera inclusive ser reelecto y superar de alguna manera él mismo al kirchnerismo. A partir de los audios que vamos a escuchar ahora, en que comienza
lo que podríamos llamar el periodo caso, lento caso. Primero empezó con la intervención a Vicentín, 8 de junio de 2020. Fabiola convocó una reunión con sus amigos. Nosotros hemos dispuesto una serie de medidas que tienen el propósito de rescatar a esa empresa, que empresa, insisto, es una empresa líder en el mercado agropecuario argentino, y con el propósito no solamente de que la empresa continúe, siga funcionando, sino también de que sus trabajadores tengan la tranquilidad de continuar en sus trabajos y que fundamentalmente los pequeños productores, alrededor de 2.600 productores, puedan seguir contando con una empresa a quien venderle lo que ellos producen y que la Argentina pueda seguir manteniendo en pie un operador de esta envergadura. Bueno, este fue un punto de inflexión, ahí comienza el proceso de deterioro de la imagen de Alberto Fernández, que había llegado al cénit en el momento de los primeros tiempos de la lucha contra la pandemia. El mazazo, podríamos decir, el golpe de gracia, vino el 13 de agosto del 2021, cuando se conocen las fotografías del cumpleaños de la primera dama, y esta es la declaración del presidente pidiendo disculpas por su propia violación a la cuarentena. Fabiola convocó una reunión con sus amigos y un brindis, que no debió haberse hecho, que definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho, y que lamento que haya ocurrido, claramente lo lamento. Bueno, ahora vamos al otro elemento crucial en la historia de la presidencia de Alberto Fernández, que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que tardó mucho más tiempo del que estaba imaginado, también, obviamente, por la cuestión de la pandemia. Quiero anunciarles que el gobierno de la Argentina ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Gobernar es un ejercicio de responsabilidad. Sufríamos un problema y ahora tenemos una solución. Teníamos una soga al cuello, una espada de Damocles, y ahora tenemos un camino que podemos recorrer. Sin acuerdo, no teníamos un horizonte de futuro. Con este acuerdo podemos ordenar el presente y construir un futuro. En comparación con otros anteriores que la Argentina firmó, y es bueno recordarlo, este acuerdo no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo. No restringe, no limita, no condiciona los derechos de nuestros jubilados que recuperamos en el año 2020. Se esperaba que a partir del acuerdo la economía pegase un salto positivo, lo que no llegó, y terminó luego el 9 de julio con la salida introspectiva del ministro estrella de Martín Guzmán. Escuchemos a Alberto Fernández quejándose de la forma en que su ministro terminó saliendo. El señor Martín Guzmán se fue y él sabe lo que yo pienso de cómo lo hizo, y con eso me alcanza. Y yo creo que hay también cuestiones de responsabilidad institucional que recomendaban que eso hubiera ocurrido de otro modo. Pero bueno, ahora la ministra se llama Silvina Batakis, tenemos que hablar de ella. Ahora la ministra se llama Silvina Batakis, tenemos que hablar de ella, y duró poco la ministra Batakis. Vamos al audio donde Alberto Fernández el 3 de agosto le toma la jura como ministro de Economía a Sergio Massa. Nosotros estamos empezando una etapa del gobierno que estoy convencido, lo conozco a Sergio hace muchos años, vamos a transitar exitosamente, con todos y con todas incluidas. A eso los convoco. Para eso lo convoqué a Sergio, de cuya capacidad y coraje me constan, y estoy seguro que lo va a hacer muy bien. Y desde ya gracias. Bueno, ahí empezó otra etapa, otro ciclo. Llevamos alrededor de 50 días de aquel momento, y ahí comienza un nuevo ciclo de la presidencia de Alberto Fernández, no solamente es opacado por la vicepresidenta, sino ahora también por su propio ministro de Economía, y luego el último audio, el reciente, el del 1 de septiembre, después del atentado a la vicepresidenta. Estamos ante un hecho que tiene una gravedad institucional y humana extrema. Se ha atentado contra nuestra vicepresidenta y la paz social ha sido alterada. La Argentina
No puede perder ni un minuto más. Ya no hay tiempo. Es necesario desterrar la violencia y el odio del discurso político y mediático y de nuestra vida en sociedad. Convoco a todos y a cada uno de los argentinos y argentinas, a toda la dirigencia política y social, a los medios de comunicación y a la sociedad en general, a rechazar cualquier forma de violencia. Necesitamos aislar, no convalidar y repudiar las palabras descalificadoras, estigmatizantes y ofensivas que solo nos dividen y enfrentan. ¿Tiene alguna lógica que Alberto Fernández haya sido presidente? ¿Cumple algún fin subyacente el hecho de que la grieta se haya exacerbado? ¿Será que se exacerba como todo elemento que previo a su extinción se maximiza y llega al máximo de su potencial para luego fenecer? ¿Tiene alguna lógica subyacente este intercambio entre Macri, Alberto Fernández y lo que siga? Esa es la perspectiva de Hegel, de que la historia tiene una lógica y que los seres humanos somos materia hecha conciencia. Vamos entonces a cerrar esto con la misma canción del Cuarteto Nos, de Cómo pasa el tiempo, y cada uno reflexione sobre su propio tiempo. Dicen que el tiempo y el olvido son hermanos gemelos, que el tiempo es oro y yo no pienso derrochar dinero.